Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con sistemas planos vinculados y en esta parte 4 vamos a ver cadenas cinemáticas cerradas. Recordemos que cuando nosotros teníamos una cadena cinemática abierta, unida por articulaciones, cada articulación restringida a 2 grados de libertad, planteando el balance de grado de libertad, observamos que necesitamos colocarle n más 2 vínculos externos para cumplir con esa condición, es decir, que el balance de grado de libertad da 0. Para transformar esa cadena abierta en cerrada, supongamos de 3 chapas, que es lo que vamos a ver ahora, lo que hacemos es unimos ambos extremos de esa cadena cinemática abierta con una articulación, es decir, le estamos agregando un vínculo interno, es decir, restringimos 2 grados de libertad más. O sea que si en realidad nosotros teníamos la cadena cinemática abierta de 3 chapas que necesitaba n más 2 vínculos externos para cumplir con la condición del balance de grado de libertad, al agregar ahora una articulación intermedia, o sea, unir esos extremos, el origen y el final, estando restringiendo 2 restricciones más, necesitaríamos entonces 3 vínculos externos para que la cadena cinemática cerrada pueda ser isostática, o sea que cumpla con el balance de grado de libertad. Es decir, si nosotros planteamos, como ven aquí, el balance de grado de libertad, que tiene que ser igual a 0, de ahí veíamos que los vínculos externos eran igual a los grados de libertad menos los vínculos internos. En este caso vamos a tener 3 por n menos 3 por n, que son los grados de libertad, o sea, donde n es el número de chapa, menos 2 restricciones por cada articulación intermedia que tenemos. Y en este caso, al ser la cadena cerrada, vamos a tener la misma cantidad de articulaciones intermedias que de chapas. Por lo tanto, podemos concluir que para cumplir con el balance de grado de libertad, en una cadena cinemática cerrada, tenemos que incorporarle n vínculos externos. Para el caso particular de 3 chapas, como vemos ahí, necesitamos colocarle 3 vínculos externos. Este sistema, ustedes lo podrán ver, funciona como si fuese una sola chapa, porque tiene 3 grados de libertad en realidad, que son los que restringimos con los vínculos externos. O sea que su resolución, tanto para analizar la sustentación como para calcular las reacciones, corresponde a los mismos métodos que empleamos cuando vimos una sola chapa. Por ejemplo, en este primer caso, tenemos esta cadena cinemática de 3 chapas, ¿no? Que va a necesitar, según esta expresión que vemos, que surge del balance de la libertad, 3 vínculos externos, y tenemos la chapa S1 con un vínculo de segunda especie y la chapa S3 con un vínculo de primera especie. La normal al plano de deslizamiento del apoyo simple, que está acá en S3, no pasa por la articulación de S1, por lo tanto, esta cadena cinemática de 3 chapas es cerrada. El segundo ejemplo, vemos que cada una de las chapas está sustentada a tierra con un apoyo simple, pero como es una cadena cerrada, esto funciona a los efectos del análisis de sustentación como una sola chapa, es decir, las 3 normales deberían cortarse en un punto para tener vinculación aparente. No pasa, por lo tanto, este sistema también es isostático. Y de la misma manera, este último que ven acá, que son 3 chapas vinculadas a tierra con un empotramiento. Veamos ahora una cadena de 4 chapas. En este caso, vemos que al ser 4 chapas necesitamos colocar 4 vínculos externos para cumplir con el balance de grado de libertad, y vemos que tenemos un apoyo doble en A, un apoyo simple en B y un apoyo simple en C. O sea que aparentemente este sistema sería isostático porque está cumpliendo con el balance de grado de libertad igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar su sustentación de manera de asegurar que no exista vinculación aparente y de esa manera poder decir que es un sistema isostático.
Bien, vamos a comenzar como lo hicimos cuando vimos cadenas cinemáticas de 2 o 3 o n chapas abiertas. Vamos a buscar la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. En este caso es la chapa S1. La chapa S1, ahí la aislamos, está sustentada a tierra por un apoyo doble en A y un apoyo simple en B. Y es isostática porque no presenta vinculación aparente. Ahora bien, el punto M, donde se encuentra la articulación, corresponde a esta chapa S1. Por lo tanto, funcionaría como un apoyo doble para lo que venga conectado a través de ese punto. Es decir, si nosotros conectamos la chapa S2, el único movimiento que puede tener esa chapa S2 es una rotación respecto de N. Esto es lo mismo que vimos cuando analizamos cadena cinemática abierta de dos chapas. Colocamos un apoyo simple en C, que es el que teníamos, cuya normal al plano de deslizamiento no pasa por la articulación que está en M. Por lo tanto, podemos decir que esta cadena cinemática abierta de dos chapas es isostática, o sea, no tiene vinculación aparente. Esto implica que tanto el punto T como el punto N, donde se encuentran las articulaciones, funcionarían como apoyos dobles ficticios al resto de la estructura. Es decir, la chapa S3 y la chapa S4 formarían un triarticulado con apoyo doble ficticio en N y en T y articulación intermedia en Q, el cual no presenta vinculación aparente dado que las tres articulaciones no están alineadas. Ahí vemos completo el ejemplo. O sea que teníamos una chapa S1 sustentada a tierra por sí sola, luego una chapa S2 que se apoya en M como apoyo ficticio y tiene un apoyo simple en C, y finalmente el triarticulado formado por NQE. Tenemos acá otro ejemplo. Bien, planteando el balance de grado de libertad, vemos que se cumple, es igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos 4 chapas, o sea que necesitamos restringir 4 restricciones por vínculo externo, y tenemos 2 del apoyo doble que está en A y 2 del apoyo doble que está en B, o sea que cumple con el balance de grado de libertad. Ahora, para ver si el sistema es isostático, lo que hacemos es analizar la sustentación. ¿Cómo hacemos? De la misma manera que venimos trabajando hasta ahora. Buscamos la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. Entonces analizamos y vemos que no sucede esto. Ni S1, ni S2, ni S3, ni S4 están sustentadas a tierra por sí sola. Entonces, procediendo de la misma manera que cuando vimos cadenas cinemáticas abiertas, buscamos dos chapas que estén sustentadas a tierra. Y encontramos que la chapa S1 y S2 forman un triarticulado. Entonces cortamos o separamos la estructura en N y en T. De esta manera nos queda un triarticulado que está sustentado a tierra, formado por S1 y S2, con apoyos doble en A y en B, que no presenta vinculación aparente, porque las tres articulaciones, es decir, la del apoyo doble en B, la del apoyo doble en A y la articulación intermedia que está en M, no están alineadas. Es un sistema isostático, un triarticulado isostático. A los efectos de la sustentación, como venimos diciendo, los puntos N y T, que son articulaciones, funcionarían como apoyos dobles ficticios al resto de la estructura. Por lo tanto, el sistema S3, S4 también forma un triarticulado sin vinculación aparente, con un apoyo doble ficticio en N, un apoyo doble ficticio en T y una articulación intermedia en Q. O sea que esta estructura se trata de un triarticulado que está apoyado en otro triarticulado. Seguimos analizando, vemos otro ejemplo. En este caso, lo primero que hacemos siempre es plantear el balance de grado de libertad. Vamos a hacerlo distinto esta vez. Vamos a ver que tenemos 1, 2, 3, 4 chapas, 4 por 3, 12 grados de libertad. Restricciones externas tenemos 4, 2 del apoyo doble en A, 1 del apoyo simple en B
y uno el apoyo simple en C. Y vínculos internos tenemos 1, 2, 3, 4 articulaciones, ¿sí? 4 articulaciones que van a restringir 8 grados de libertad. O sea, tenemos 12 grados de libertad por la cantidad de chapas que tenemos, menos 4 de los vínculos externos, menos 8 de los vínculos internos, igual a 0. Cumple con la condición de balance de grado de libertad. Lo que es lo mismo decir que ante una cadena cinemática cerrada de 4 chapas, vimos que necesitábamos 4 vínculos externos. Y esto lo cumple. Bien. Paso siguiente, analizar la sustentación. Buscamos entonces la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. En este caso, vemos que la chapa S1 está sustentada a tierra por sí sola con un apoyo doble en A, un apoyo simple en B, sin vinculación aparente. De la misma manera que vimos hoy, los puntos M y T, donde tenemos colocadas articulaciones, como no se mueven y todo lo que se conecte a través de esos puntos, lo único que puede hacer es rotar, van a funcionar como apoyos dobles ficticios al resto de la estructura. Entonces nos queda la chapa S2, S3, S4, con apoyos dobles ficticios en M y en T y un apoyo simple en C. Es una cadena cinemática de 3 chapas abierta. ¿Cómo seguimos? Analizando la sustentación de esa cadena cinemática, buscando la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. No existe. Buscamos 2 chapas que en su conjunto estén, como el caso del triarticulado, estén sustentadas a tierra por sí sola. Las 2 juntas, ¿no? Tampoco existe. Entonces nos queda la tercera opción, que eran 3 chapas que el conjunto de esas 3 chapas estén sustentadas a tierra por sí sola. Y ese era el caso del sistema 2-1-2, que es lo que tenemos acá formado por las chapas S2, S3 y S4. Tenemos un apoyo doble, ficticio, ¿sí? En M, articulación intermedia, apoyo simple en C, articulación intermedia en Q y apoyo doble ficticio en T. Este sería nuestro sistema 2-1-2, que tampoco presenta vinculación aparente, dado que la recta que une el apoyo doble con la articulación, o sea, el apoyo doble que está en M con la articulación en N, la recta que une con el apoyo doble ficticio que está en T y la articulación intermedia en Q, y la normal al plano de deslizamiento, el apoyo simple, no se cortan en un punto. Por lo tanto, este sistema es estable. De esta manera podemos concluir que nuestra cadena cinemática cerrada de 4 chapas es isostática. Acá tienen la cadena original cuando la empezamos a resolver. Bien, pasemos ahora a ver cómo determinamos las reacciones en cadenas cinemáticas cerradas. El procedimiento es el mismo que usamos para cadenas abiertas. O sea, tenemos que analizar su sustentación, ver cuáles son, cómo se comporta cinemáticamente la estructura, es decir, qué chapa necesita de qué otra para sustentarse, y de ahí vamos a concluir de cómo se van a transmitir las cargas. En este caso, que es el primer ejemplo que vimos que tenemos un sistema formado, una cadena cinemática abierta de 2 chapas formada por S1 y S2, que ya analizamos la sustentación, que está sustentada a tierra, y un sistema formado por S3 y S4 con apoyos ficticios en M, en N y en T. ¿Qué necesita de este sistema S2 y S1 para sustentarse? Por lo tanto, le va a transmitir cargas, ¿sí?, a el sistema S1, S2. Es decir, las cargas que tenga S3 o S4 van a venir a reaccionar a C, A y a B. Tal como lo hicimos, como el mismo procedimiento aplicamos en cadenas cinemáticas abiertas. Bien, como vimos hoy, el sistema S3 y S4, ¿sí?, es un triarticulado, por lo tanto no vamos a repetir, pero recuerden que el procedimiento para determinadas reacciones era considerar cargadas de a una
por vez las chapas, ¿sí? Determinamos las reacciones de este triarticulado para sus cargas activas, que son las que están indicadas acá, RNI, RNX, RTX y RTI. Les cambiamos el signo y estas reacciones van a actuar como cargas en el sistema S1, S2. Entonces, calculamos las tres reacciones, ¿sí? O las cuatro, porque estamos hablando de las componentes R de la POSA, ¿sí? Con las cargas que tiene nuestra estructura, más las cargas que le transmite, ¿sí? El sistema triarticulado S3 y S4. Veamos otro ejemplo. Recién analizamos la sustentación de esta cadena cinemática cerrada y vimos que se trataba de un triarticulado formado por S3 y S4 que estaba apoyado sobre un triarticulado formado por S1 y S2. Cuando analizamos la sustentación vimos que el triarticulado S3-S4 depende, para sustentarse, de S1 y S2. Por lo tanto, le va a transmitir cargas a S1 y S2. En cambio, S1 y S2 no necesita de S3 para sustentarse, por lo tanto, no le va a transferir cargas a S3 a S4. Dicho de otra manera, las cargas que aparecen en S3 van a actuar sobre este triarticulado S1 S2, al igual que las cargas que aparecen en S4, pero las cargas que aparecen tanto en S1 como en S2 no van a actuar en S3 y en S4. Bien, entonces, al separar la estructura y analizar la sustentación y vemos que se trata de dos triarticulados, lo que hacemos es calculamos las reacciones, ¿sí?, de este triarticulado formado por S3 y S4, le cambiamos el signo y pasan como cargas, ¿sí?, al triarticulado que está sustentado a tierra formado por S1 y S2. El procedimiento para calcular, tanto gráfico como analítico, es el que vimos cuando tratamos cadena cinemática de dos chapas, el caso particular del triarticulado. Bien, seguimos con el otro ejemplo que ya habíamos analizado la sustentación. Vemos que la chapa S1 era la que estaba sustentada a tierra por sí sola, por lo tanto, no le va a transmitir cargas al resto de la estructura. En cambio, las chapas S2, S3, S4, que formaban un sistema 2-1-2, sí le van a transmitir cargas a S1. Es decir, las cargas que actúen en cualquiera de estas chapas, S2, S3, S4, van a generar reacciones en C, en A y en B. En cambio, las cargas que actúen directamente en S1 solamente van a generar reacciones en A y en B porque no le transmite cargas al otro sistema, el 2-1-2. ¿Cómo procedemos a calcular las reacciones? Tanto gráfica como analítica, de cualquiera de las dos formas. Bien, el sistema acá vamos a tener el cálculo de reacciones de un sistema 2-1-2, planteando ecuaciones o con el método gráfico como vimos en la clase pasada. Esas reacciones que obtenemos en M y en T, es decir, los apoyos dobles ficticios, les cambiamos el signo y pasan a actuar como cargas en el sistema S1, ¿sí? Junto con las reacciones, con las acciones, perdón, las fuerzas activas que tiene S1 más las reacciones, calculamos, planteamos el equilibrio gráfico o analítico y determinamos las reacciones en A y en B. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo podemos determinar las reacciones en forma analítica de una cadena cinemática cerrada. Vimos que conceptualmente una cadena cinemática cerrada, nosotros cuando analizábamos la sustentación, abríamos esa cadena, o sea, la transformábamos en subsistemas que estaban formados por una, dos o tres chapas, conformando cadenas cinemáticas abiertas, que ya vimos analíticamente y también vimos gráficamente cómo se calculaban las reacciones. Para este ejemplo vamos a proceder de la misma manera, pero en primer lugar lo que tenemos que hacer es analizar la sustentación. Primero para saber si se trata de una estructura isostática y después para ver cómo podemos separar la estructura y ver cómo se van a transmitir las cargas, que la única manera de hacerlo es sabiendo cómo se sustenta, cómo se comporta la estructura desde el punto de vista cinemático. Bueno, veamos
el ejemplo en particular, tenemos una estructura, ¿sí?, formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapas, ¿sí? Esas 6 chapas están vinculadas a tierra con 2 apoyos dobles, ¿sí? Lo que hacemos es separamos la estructura, la cortamos en las articulaciones que están en 2 y en 5. A diferencia de la articulación que está en 2, que articula todas las 3 barras que concurren, la articulación que está en 5 solamente articula, o sea, el nudo en 5 de esta parte inferior es rígido a 90 grados y la articulación está por encima del nudo y articula la barra 5-6. ¿Está bien? Es diferente a cómo funciona la articulación 2. Dicho esto, separamos la estructura, nos queda una estructura formada por las barras 2, 3, 5 y 6, que es un triarticulado con apoyos ficticios dobles en 2 y en 5, sin vinculación aparente, que apoya en otro triarticulado con apoyos dobles en 1 y en 4 y articulación intermedia en 2. Es decir, este sistema que está acá necesita de este otro que está sustentado a tierra para sustentarse. Por lo tanto, este sistema le va a transmitir cargas a el sistema inferior. Y no pasa lo mismo de la otra manera. Es decir, el sistema inferior, formado por 1, 2, 4, 5, no le transmite carga al sistema formado por 2, 3, 5, 6. Entonces, el procedimiento consiste lo mismo que hicimos en la determinación gráfica. Vamos a calcular las reacciones de este sistema triarticulado, es decir, R2, X e Y y R5, X e Y, y esas reacciones las vamos a cambiar de signo y son las cargas que le transmite este sistema al triarticulado inferior. Es decir, le cambiamos el signo y actúan como cargas en la otra parte de la estructura. Para calcularlo gráficamente, analíticamente, lo hacemos como vimos cuando tratamos cadenas cinemáticas abiertas. Resolvemos primero entonces el triarticulado superior, planteamos las 3 ecuaciones de la estática y la ecuación de equilibrio interno, ¿no?, el equilibrio de la articulación, en 3, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha, en este caso porque es más simple, como vimos en las clases pasadas, lo vamos a plantear, el equilibrio relativo a la izquierda de la articulación. Bien, planteamos las ecuaciones, resolvemos el sistema de ecuaciones, nos queda que R2X es menos 1,5 toneladas, R5X menos 1,5, R2Y 3,125 toneladas y R5Y 4,875 toneladas. Es decir, R2Y y R5Y nos dan positiva, significa que los sentidos planteados son correctos. En cambio, R2X y R5X nos da resultado negativo, lo cual implica que el sentido supuesto para plantear las ecuaciones es contrario. Lo que hacemos entonces es dibujamos nuevamente la estructura y colocamos las reacciones con sus sentidos correctos y los valores, ¿sí?, en valor absoluto. Cargamos ahora la otra parte de la estructura con sus cargas estáticas exteriores más las reacciones, que es las cargas que le transmite el triarticulado superior, ¿sí?, que es esta de acá, de 3,125, 4,875 y las dos horizontales de 1,5 toneladas cada uno. Y procedemos a plantear el sistema de ecuaciones tal lo veníamos haciendo. Resolvemos el sistema de ecuaciones de las 3 ecuaciones de la estática más la ecuación de equilibrio relativo en 2 y nos queda que R1X vale menos 1 tonelada, es decir, el sentido es contrario al supuesto. R4X nos da menos 4 toneladas, sentido contrario al supuesto. R1Y 4,125 toneladas positivo, es decir, el sentido que planteamos es el correcto. Y R4Y
positivo 11,875 toneladas. Colocamos entonces los verdaderos sentidos de las reacciones obtenidas y los valores en valor absoluto. Finalmente, lo que hacemos es dibujamos la estructura completa y colocamos las reacciones con sus sentidos correctos y también vamos a indicar sus valores. Con esto quedaría terminado el ejemplo. Pasemos a otro caso. Cuando no se desprende fácilmente lo que vimos en los ejemplos anteriores, es decir, que tenemos una estructura compuesta por dos subsistemas conocidos, donde uno apoya sobre el otro, entonces calculamos las reacciones de uno y pasan como acciones al otro, y para calcular finalmente las reacciones, debemos aplicar un método indirecto que consiste en abrir esa cadena cinemática cerrada. ¿Dónde la vamos a abrir? O sea, la vamos a cortar y la vamos a transformar en una cadena cinemática abierta. ¿Dónde lo vamos a hacer? En una articulación. ¿Por qué en una articulación? Porque nosotros sabemos que tanto a la izquierda como a la derecha, la fuerza resultante de las cargas activas y reactivas debe pasar por la articulación. ¿Por qué? Porque no puede haber momento en la articulación porque no es capaz de resistirlo. Entonces, podemos cortar en ese punto y colocar esa fuerza, ¿sí?, expresada en componente X y en componente Y. Es decir, lo que hacemos es, cortamos, por ejemplo, acá la articulación que estaba en 3 y esa fuerza, que se acuerdan, llamamos T y menos T, la expresamos como R3X, ¿sí?, en un sentido para un lado de la chapa y en un sentido para la otra chapa, y R3Y también con sentidos contrarios. De esta manera, nosotros transformamos nuestra cadena cinemática cerrada en una cadena cinemática abierta. Ustedes estarán pensando, bueno, pero no sabemos cuánto vale R3X y R3Y. Es cierto, no se desconoce su valor. O sea, estaríamos agregando dos incógnitas más al problema. Pero al transformar en una cadena cinemática abierta, estamos incorporando dos ecuaciones más. Recuerden que cadena cinemática cerrada necesitábamos n ecuaciones, ¿sí?, y cadena cinemática abierta teníamos n más 2 ecuaciones. Por lo tanto, al transformarla en una cadena cinemática abierta, nosotros generamos dos incógnitas más, R3X y R3Y, pero a su vez tenemos dos ecuaciones más, que son las de equilibrio relativo. Bien, planteamos el sistema de ecuaciones para resolverlos, quitamos los vínculos, colocamos las reacciones, ¿sí?, supuestas en sentido positivo, R2, R6, R4Y, R4X, más las incógnitas que surgen de haber cortado y separado para transformar una cadena cinemática cerrada en abierta, y planteamos las tres ecuaciones de la estática más una ecuación en cada articulación correspondiente al equilibrio relativo, ¿sí?, sumatorias de momentos en la articulación que está en 1, viniendo de la derecha o viniendo de la izquierda, ¿sí? Noten lo que estoy marcando acá. Cuando nosotros tomamos momento de lo que viene a la derecha o momento que viene a la izquierda, no es que trazamos una vertical, esto ya se los mencioné, y decimos, bueno, todo lo que está a la derecha genera momento y todo lo que está a la izquierda genera momento cuando tomo del otro lado. No, es todo lo que viene conectado, ¿sí?, por la estructura a la derecha de la articulación o a la izquierda. Es decir, en la articulación 1, viniendo de la derecha, sería la barra 2,3, es decir, generaría momento la fuerza R2 y la fuerza R3Y. R3X no, porque pasa por la articulación. Ahora, si tomamos momento en 1 viniendo de la izquierda, es todo lo que está conectado a la izquierda de la articulación, es decir, todas las demás chapas. Generaría momento P, genera el momento esta otra P de 2 toneladas, la reacción en 6, el momento, habría que considerarlo, este momento aplicado acá,
Las dos componentes de reacciones, bueno, Rx no genera porque pasa por el punto, R4i sí, generaría momento la resultante de esta carga uniformemente repartida y generaría momento R3i. Por eso tomamos lo que viene a la derecha. Pero lo importante es que les quede en claro cómo considerar izquierda y derecha. Bien, de la misma manera tomamos, ¿sí?, sumatoria de momentos en 5, viniendo o de la izquierda, que sería la barra 1,5 y 1,3, que son las que vamos a considerar, o si tomamos de la derecha sería la barra 2,7, la barra 4,7 y la barra 3,4. O sea que nos conviene tomar a la izquierda. Y finalmente, la sexta ecuación es sumatoria de momentos en 7, vamos a considerar viniendo de la derecha, donde entrarían en juego todas las cargas que están en la barra 4,7 y en la barra 3,4. Planteamos el sistema de ecuaciones, lo resolvemos y finalmente obtenemos los valores de las reacciones. R2, R4i nos da positiva, significa que los sentidos supuestos son los correctos. En cambio, R4x y R6 nos da negativa, significa que los sentidos correctos son contrarios a lo que nosotros supusimos. Y en 3 la reacción nos da 0, o sea, R3i y R3x nos da igual a 0. Finalmente, volvemos a dibujar la estructura y colocamos los sentidos correctos. Esto es muy importante porque recuerden que a partir de aquí el próximo tema es trazar los diagramas de fuerza internos, para lo cual vamos a necesitar tener los sentidos correctos de las reacciones y las cargas con su sentido también correcto. Bien, nosotros hasta ahora todos los ejercicios, ejemplos que hemos resuelto, hemos considerado una articulación como vínculo interno. Pero cuando comenzamos a ver sistemas planos vinculados, vimos que no era el único vínculo interno posible o que existe de segunda especie, sino que había otros mecanismos que son tal vez menos comunes, pero no dejan de ser vínculos internos que restringen, en este caso, 2 grados de libertad, porque vamos a ver de segunda especie. Tales como este ejemplo que lo llamamos mecanismos de corte. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos al principio de este tema, donde el desplazamiento en X no está permitido, entonces podía existir fuerza en X, pero en cambio el desplazamiento en Y sí está permitido, por lo tanto no puede haber fuerza en esa dirección, y el giro no puede girar, está impedido, es cero, igual que el desplazamiento en X, por lo tanto no puede haber momento. Esto es lo mismo, el mismo análisis que hicimos cuando vimos articulación. Cuando vimos articulación, ¿qué decíamos? El giro está permitido, por lo tanto no puede haber un momento, el momento tiene que ser igual a cero, y el desplazamiento relativo en X y el desplazamiento relativo en Y no se puede, están impedidos, por lo tanto puede existir una componente en X y una componente en Y en la fuerza. Bueno, esto es lo mismo, ya lo vimos cuando analizamos la capacidad de este vínculo interno, ¿sí? Es decir, como tiene restringido el desplazamiento en X y el giro, ¿sí?, ahí puede absorber esas fuerzas, o sea, fuerza en X y fuerza y el momento flector. El otro mecanismo que tenemos es el mecanismo axil. Acá vemos que el desplazamiento en X puede ser distinto de cero, o sea, permite el desplazamiento, es decir, la fuerza, la resultante de las fuerzas a la derecha o a la izquierda debería ser cero en la dirección de X, porque el aparatito no lo puede soportar. Y tanto la fuerza del desplazamiento en Y como el giro están impedidos, por lo tanto puede absorber una fuerza en Y y puede absorber un momento. Veamos un ejemplo.
tenemos una estructura formada por las barras 1, 2, 2, 3, 5 y 4, 5, que están vinculadas a tierra por dos apoyos dobles y tienen un vínculo de segunda especie interno en 3. Bien, balance de grado de libertad es igual a 0, porque tenemos dos chapas, 6 grados de libertad, 2 grados de libertad me restringe cada vínculo externo, y el vínculo interno segunda especie también me restringe 2 grados de libertad. Esto es isostático, no presenta vinculación aparente. Para resolverlo, quitamos los vínculos, colocamos las reacciones a que estos vínculos originan, supuestas en sentido positivo, es decir, R1X, R1Y, R4X y R4Y. Y planteamos el sistema de ecuaciones. Tenemos las tres ecuaciones de la estática, que venimos planteando siempre, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto del plano tiene que ser igual a 0, y la cuarta ecuación es la de equilibrio relativo en 3. ¿Sí? Y lo que vamos a plantear en 3 es que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a 0, viniendo o bien de la derecha o viniendo de la izquierda. ¿Por qué? Porque este vínculo interno en segunda especie no es capaz de restringir esa dirección. O sea, de la misma manera que nosotros planteábamos sumatoria de momentos en la articulación, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha, en este caso lo que tenemos que impedir es que exista una fuerza en X, justo donde está aplicado el vínculo interno, porque de ser así rompería el equilibrio, porque ese vínculo interno no admite fuerzas en esa dirección. Es decir, pasando el limpio, la cuarta ecuación de equilibrio relativo va a ser que la sumatoria de fuerzas en X en este aparatito, ¿sí?, sea igual a 0 o viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha. Bien, planteamos entonces las ecuaciones, las resolvemos y obtenemos el resultado de las reacciones. Recordemos que los valores positivos indican que el sentido supuesto es correcto, o sea, coincide, ¿sí?, con el sentido correcto de la reacción coincide con el que nosotros supusimos para plantear el sistema de ecuaciones, y el signo negativo significa que es contrario. Recordemos también que no podemos, por ejemplo, R1X, que es negativa, borrarla y dibujarla para aquel lado. ¿Por qué? Porque cambiaría todo el análisis. O sea, todo este sistema de ecuaciones corresponde a este planteo. Lo que sí hacemos es dibujar los sentidos correctos. ¿Qué es lo que ven acá? O sea, acá están colocados los sentidos correctos de las reacciones y sus valores. Incluso R4X no la colocamos porque vale 0. Bien, para estructuras más complejas, ¿sí?, donde intervienen muchas más chapas, existe esta expresión que en realidad no deja de ser un balance de grado de libertad, y esta expresión determina el grado, o sea, la utilizamos y sobre todo la vamos a utilizar en análisis estructural 1 para determinar el grado de indeterminación estática de las estructuras, es decir, saber de qué grado es el hiperestático en caso que sea hiperestático. Bien, plantea que n, que es el grado de indeterminación estática, es igual a 3 por n, menos 1 por b, menos 2 por sumatoria de c, menos 3 por la sumatoria de f, menos 2 por n' menos 1 por la sumatoria de n', menos 3 por n' menos 1 por sumatoria de en'. Parece compleja, pero no es tan así. Veamos qué es cada cosa. N, que tenemos acá, si multiplicado por 3, es la cantidad de chapas que conforman nuestro sistema. Y sabemos que cada chapa tiene 3 grados de libertad, es decir, este 3 por n nos estaría dando los grados de libertad que tiene el sistema, porque es 3 por las cantidades de chapa, y está positivo. Todo lo que viene a continuación de esta expresión está con signo negativo,
O sea que si con positivo tenemos los grados de libertad, todo lo que está con signo negativo tendría que ser, de hecho es así, restricciones. Bien. B. Son vínculos de primera especie, tanto internos como externos. Sumatoria de B consiste en contar la cantidad de vínculos internos o externos de primera especie que tiene nuestro sistema. O sea que si tenemos 4, esa sumatoria B, ya vamos a ver un ejemplo, va a ser igual a 4. ¿Cuántos grados de libertad restringen los vínculos internos o externos de primera especie? 1. Por lo tanto, multiplico por 1. Es decir, voy a tener tantos vínculos internos, ¿sí?, de primera especie que 4, 5, 6, cada uno me restringe un grado de libertad, o sea que por eso multiplico por 1. Bien, pasemos al término C. C son vínculos de segunda especie, tanto internos como externos. Entonces cuento, sumatoria de C, es decir, bueno, tengo un apoyo doble, una articulación, un apoyo doble, bueno, ahí tengo 3. ¿Cuántos me restringe cada uno? 2. Por lo tanto, multiplico por 2, que son los grados de libertad que me restringen los vínculos de segunda especie. F. ¿F qué es? Son los vínculos, ¿sí?, externos, en este caso, ¿sí?, de tercera especie, o sea, los empotramientos. ¿Cuántos grados me restringe un vínculo de tercera especie? 3. Por eso a la cantidad que tengamos en nuestro sistema la multiplicamos por 3. Pasemos al siguiente término. 2 por n' menos 1 por sumatoria de dn'. ¿Qué es 2 por n' menos 1? Es algo que ustedes ya vieron, o sea, ya lo vimos en clase. Eran los grados de libertad que restringe una articulación intermedia, ¿sí?, donde n' es el número de chapas que concurre a esa articulación. Es decir, una articulación donde llegaban 3 chapas restringía 4 grados de libertad, porque era 2 por 3 menos 1, que son 3 chapas que concurren a articulación. Bien, entonces, contamos la cantidad de articulaciones donde concurren 3, 4, 5, 6 chapas y multiplicamos por los grados de libertad que restringe. Fíjense que acá está expresado n', que son, repito, las barras que concurren a ese vínculo interno de segunda especie o a esa articulación. Es decir, nosotros vamos a tener varios casos, ya vamos a ver en el ejemplo, donde vamos a tener que una articulación o 2 articulaciones intermedias donde concurren 3 barras. Ahí va a ser 2 por 3 menos 1 por la cantidad que tenga. Pero también en la misma estructura puedo tener articulaciones donde concurren 4 barras. Bueno, genera un nuevo término donde va a ser 2 por 4 menos 1 por la cantidad que tenemos. Bien, finalmente, el término sumatoria de n' son los vínculos internos, o sea, los de tercera especie, los nudos rígidos donde concurren más de 3 chapas. Si concurren 2 chapas también se puede usar esta expresión. Concurren 3 o también se puede usar para 2. Entraría en este término de la expresión donde restringen 3 grados de libertad porque el desplazamiento relativo es 0 en cualquier dirección. Y n' también, de la misma manera que en el caso anterior, son las barras, la cantidad de barras que concurren a ese nudo. Bien, ahora como resultado, si n es mayor que 0, estamos en presencia de un hipostático. Si n es igual a 0, estamos en presencia de un sistema isostático. Y si n es menor que 0, estamos en presencia de un sistema hiperestático. Lo cual es razonable, porque fíjense, nosotros dijimos que 3n, que lo que estaba positivo, eran los grados de libertad que teníamos en nuestro sistema, y todo lo que estaba negativo son los vínculos, digamos, las restricciones que tiene la estructura. Es decir, si este número n es positivo, mayor que 0, significa que tengo más grado de libertad que restricciones. Por lo tanto, el sistema es hipostático. Si es igual a 0, significa que tenemos la misma cantidad de grado de libertad que de restricciones.
sería isostático. Ojo con esto. Tenemos que hacer el balance de grado de libertad, ¿sí? Esto es un balance de grado de libertad, perdón. Tenemos que analizar la sustentación del sistema, porque el balance de grado de libertad es una condición necesaria y no suficiente. Bien, finalmente, si es menor que 0, significa que todo este número que está acá negativo, que son las restricciones, es mayor que este positivo, que son los grados de libertad. Es decir, tenemos más restricciones que las necesarias. Ahí tendríamos un sistema hiperestático. Bien, si n me da menos 1, estaría en presencia de un sistema, ¿sí?, hiperestático de primer grado, o lo que es lo mismo, el grado en terminación de ese sistema sería 1. Si n me da menos 4, estaríamos en presencia de un hiperestático de cuarto grado, o bien el grado de indeterminación estática de la estructura sería 4. Bueno, veamos un ejemplo para ver cómo podemos utilizar esta fórmula para determinar el grado de indeterminación estática de la estructura, o bien definir si el sistema puede ser isostático, es hipostático o hiperestático. Recuerden que esto también no deja de ser un balance de grados de libertad. Por lo tanto, la respuesta que obtengamos acá va a haber que analizarla. Es condición necesaria, pero no suficiente. Bien, tenemos la estructura que tenemos acá en la figura. Lo primero que vamos a hacer es identificar cada componente, cada elemento de esa estructura de acuerdo a esta expresión. Bien, para esto tenemos, por ejemplo, comenzamos con B. Recordemos que B eran los vínculos de primera especie, buscamos vínculos de primera especie y encontramos que tenemos este apoyo simple que estoy señalando acá. Luego vamos a buscar C. C eran vínculos de segunda especie o articulaciones donde concurrían dos barras. Entonces tenemos este C de acá que es un apoyo doble. Y tenemos este C acá, que es una articulación intermedia donde concurren estas dos barras. Seguimos, buscamos F. F eran los vínculos de tercera especie, ¿sí?, los empotramientos. Y tenemos este que estoy señalando acá, F. Bien, pasemos ahora al DN'. DN', recordemos que eran vínculos de segunda especie, articulaciones donde concurrían N' barras. Entonces buscamos, encontramos que en este caso, en este nudo, tenemos una articulación donde concurren 3 barras. Por lo tanto, tenemos un término de N', pero para N' igual a 3, ¿sí?, porque concurren precisamente 3 barras. Y tenemos esta articulación intermedia que está acá, donde concurren 4 barras, o sea, sería un DN' para N' igual 4. Finalmente, buscamos los EN'. Recuerden que eran los nudos rígidos, o sea, los vínculos internos que restringían 3 grados de libertad. Bien, tenemos este nudo, donde tenemos un EN' para N' igual a 2, y otro N' aquí para N' igual a 2. En este caso, coinciden las cantidades de barras que concurren en el nudo, en cada nudo. Bien, N era la cantidad de barras que teníamos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N son 8 barras. Sumatoria de B. Sumatoria de B, como dijimos, tenemos, que sería la cantidad de vínculos de primera especie, tenemos 1. Sumatoria de C, tenemos 2. La articulación intermedia esta y el apoyo doble. Sumatoria de F, 1, el empotramiento, o sea, la cantidad que tenemos, 1. Sumatoria de DN', o sea, cantidad de articulaciones o vínculos de segunda especie internos donde concurren, en este caso, 3 barras. Tenemos uno solo, que es este que está acá. Después tenemos sumatoria de N' para N' igual 4, que es este caso, también tenemos 1. Y finalmente, sumatoria de N' para N' igual 2, que tenemos 2, que sería este nudo rígido y este que está acá. Planteamos la ecuación, ¿sí?, es decir, 3
por n, o sea, 3 por 8, menos 1 por la cantidad de B que tenemos, que es 1, menos 2, ¿sí? Por la cantidad de C que tenemos, 2, menos 3 por la cantidad de F, que es 1, menos 2 por n' menos 1 por la cantidad de n', es decir, 2 por 3 menos 1, para el caso de concurren 3 chapas, tengo 1, menos 2 por 4 menos 1, también tengo 1, y finalmente menos 3 por la cantidad de nudos, en este caso tenemos 2 nudos donde concurren 2 barras, o sea 3 por 2 menos 1, todo por 2 igual a 0. Resolvemos esa expresión y nos queda, obviamente, que es igual a 0. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿el sistema es isostático? Y no sabemos. ¿Por qué? Porque esta condición es necesaria y no suficiente. Por lo tanto, tenemos que pasar ahora a analizar la sustentación de esta estructura. ¿Cómo hacemos para analizarla? Bien, de la misma manera que lo hicimos en las clases pasadas. Buscamos la chapa que esté sustentada a tierra por sí sola. De no existir, buscamos 2 chapas y de no existir, buscamos 3 chapas. Bueno, en este caso sí encontramos una chapa que está sustentada a tierra por sí sola, que es esta que tenemos acá, que está empotrada, o sea, con un empotramiento, por lo tanto no presenta vinculación aparente. Bueno, entonces ahora vamos ensamblando la estructura y simultáneamente vamos analizando la estructura. Mismos procedimientos que cuando vimos cadenas cinemáticas abiertas. Bien, colocamos la articulación, estas 2 barras y el apoyo doble. ¿Qué observamos acá? ¿Se mueve esto? No, pero es hiperestático. ¿Por qué? Porque con solamente colocar un apoyo simple evitaba la rotación que puede generar estas 2 chapas respecto de la articulación. Es decir, tenemos una cadena cinemática de 2 chapas que necesitamos 4 vínculos externos para que el balance de grado de libertad de 0 y tenemos 5 vínculos externos. Por lo tanto, esto es ya, vemos que acá es un hiperestático de primer grado. Bien. Pero bueno, o sea, sigamos analizando. Hasta ahora ya no es isostático. Analizamos esta parte que viene acá, ¿sí? Y vemos que además de faltarle un vínculo, ¿sí? Además de faltarle un vínculo, ¿por qué? Porque tengo 2 chapas, ¿sí? Apoyo doble, articulación, este debería ser un apoyo doble, ¿sí? Para tener los 4 vínculos externos, debería transformarse en un triarticulado para que no tenga vinculación aparente. Además de eso, la normal al plano de deslizamiento pasa por esta articulación. Por lo tanto, esto puede rotar respecto de acá, puede moverse, este punto puede descender, porque bueno, etcétera, etcétera. Digamos que el sistema este sería hipostático. ¿Qué vemos acá en este ejemplo antes de continuar? Si nosotros analizamos la sustentación en este caso, nos va a dar que el balance de grado de libertad es 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos por un lado una parte que es hiperestática y por otro lado una parte que es hipostática. Es decir, si bien el balance de grado de libertad da 0, el sistema no es isostático. Tengo un subsistema, ¿sí? Que sería hiperestático y otro subsistema que sería hipostático. No obstante esto, seguimos analizando la estructura para ver qué otra cosa puede aparecer para poder concluir y explicar bien todos los casos que vimos en esta estructura. Analizamos la estructura y vemos que tengo una articulación, articulación y articulación. Este es un triarticulado que apoya en el resto de la estructura, que es isostático. Pero, como dijimos recién, estamos frente a un caso que tiene vinculación aparente y aparte tiene hiperestaticidad por un lado interna y hipostaticidad interna por otro lado. Bien, hasta aquí, con esto terminamos todo el análisis de sustentación, que es fundamental para poder calcular las reacciones. Acá tiene la bibliografía que utilicé para armar esta presentación y los apuntes correspondientes.
son prácticamente los mismos libros que venimos viendo hasta ahora. Y bueno, con esto damos terminado sistemas planos vinculados a la unidad, donde aprendimos a analizar la sustentación de las estructuras y calcular las reacciones y sobre todo ver cómo se transmiten dentro de una estructura, de una cadena, cómo se transmiten las cargas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.